inicio a la segunda conferencia del profesor David Berenstein. Para nosotros como área curricular es muy especial tener un egresado del departamento que ha alcanzado tan altos estándares de calidad en la física de cuerdas a nivel mundial. Entonces quiero darle de nuevo la bienvenida al profesor David Berenstein. Muy buena noche. Gracias. Habíamos quedado que la métrica de bajas energías en el sentido de cerca a la de Brana estaba caracterizada por dime. No, un momentico, que ahorita empieza grande. A ver. De ese cuadrado y tenía acá. Ok. Había una 5 esfera. Más había otra coordenada que se llamaba Z. Más de X paralelo al cuadrado por Z cuadrado. Ok. Ya habíamos dicho que esta era una 5 esfera. Ya habíamos dicho que esta era ADS5 en cierto tipo de coordenadas que se llaman de Poincaré. Entonces uno mira esto y el radio de curvatura de esto es la raíz cuadrada de esto. Entonces el radio de ADS al cuadrado es GS por N a la 1/2. Entonces si esta cantidad es grande, el radio de la geometría es grande y la aproximación de supergravedad es buena en el sentido que las cuerdas son pesadas. Este es el radio de curvatura en unidades de la escala de cuerdas. Entonces si este radio es grande, eso quiere decir que la geometría es grande con respecto a la escala de cuerdas. Las cuerdas son chiquitas, entonces uno puede utilizar relatividad general clásica sin incluir las cuerdas. Ahora, una de las cosas muy importantes de esta geometría, para que entiendan un poco la física, es que la parte de x paralelo al cuadrado acá, esto es dt cuadrado menos dx, más dx1 al cuadrado, más dx2 al cuadrado, más dx3 al cuadrado. Y cuando z se va a infinito, que era equivalente a r igual a 0, o sea, tengo que recordarles la conversión entre r y z. La idea es que lo que se llama r es que gs por n a la menos 1/2 por r cuadrado es igual a gs por n a la 1/2 por 1 sobre z cuadrado. Ese es el cambio de coordenadas. Entonces r hacia 0 era cerca de la de Brana. Eso es equivalente a z va a infinito. Y en estas coordenadas z va a infinito, el coeficiente enfrente de dt cuadrado va hacia 0. Entonces ese coeficiente que se llama G00 hacia 0 es lo que uno llama en relatividad general clásica un horizonte. Y lo que tengo que explicar ahora es cuál es el corrimiento al rojo. Entonces, si uno tiene una partícula clásica en esta geometría, normalmente tiene un momento en las dimensiones que sea, que es la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. Y la velocidad de la partícula está normalizada de tal forma que u al cuadrado es igual a 1, y esto es realmente mu nu u mu 1. ¿Ok?
Entonces lo que uno normalmente llama la masa al cuadrado de la partícula es básicamente P mu, como relatividad general, y es esta. Okay. Entonces, lo que es importante es que en esta geometría, porque la métrica no depende del tiempo, hay invarianza con respecto al tiempo, traslación con respecto al tiempo, y a eso le corresponde una corriente Nether a la partícula clásica. Y la forma de escribir eso en relatividad general es que uno coge el momento de la partícula, P mu, le pega uno al vector conservado que es d de t, entonces uno coge eso, uno le pega d de t, y para ser sinceros, normalmente uno pone acá P mu, y le pega uno con esto a la métrica, y eso es lo que uno llama la energía. Esa es la cantidad conservada. Y esta es la que mide uno en infinito. Entonces uno coge la partícula clásica, uno la va acercando al horizonte, la masa no cambia, y si uno hace que esté quietica, lo que eso quiere decir es que todas las componentes de U, excepto U0, es cero. Eso es lo que es una partícula quieta, instantáneamente. Entonces uno le mide la energía, y la energía en infinito, esa partícula, después de normalizar todo esto, le da uno m por la raíz de G00. Y G00 es 1 sobre z. Es una de las formas de tomar un límite de bajas energías, es decir, a z infinito con las partículas casi quieticas a esa escala. Y entonces lo que hacen las partículas es, si uno las deja quieta ahí, se caen. Pero entre más cerca está uno, menos energía le da a uno. O sea, z más grande es más cerca al horizonte. Entonces lo que ocurre es que cuando uno quiere tomar un límite de bajas energías, una forma de tomarlo es simplemente decir que uno simplemente deja las partículas que sean ahí cerca al horizonte a z grande, de tal forma que E infinito sea chiquito. Entonces la idea es que E infinito sea chiquito, y si este es chiquito, eso le dice a uno qué tan grande es z. Si uno quiere hacer E infinito más chiquito, uno lleva z más grande. Y como uno puede tener el corrimiento al rojo que uno necesite, uno puede ir a una energía tan pequeña como uno quiera, simplemente moviendo z más hacia adentro. Ahora, la otra cosa clara de esta geometría es que tiene una invariancia de escala donde x paralelo va a lambda x paralelo y z va a lambda z. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El de x al cuadrado recibe un factor de lambda cuadrado dividido por un factor de lambda cuadrado acá, entonces eso se va, y el de acá, este es logarítmico, lambda cuadrado arriba, lambda cuadrado abajo, no cambia. Entonces, esta escala le permite a uno ir de z y tú a 2z, entonces E infinito baja por 2, lo baja 1, y de paso, las distancias en x paralelo las multiplica uno por 2, entonces va siendo uno de los objetos más grandes. Y la forma de pensar en eso es que a la vez que uno está llevando la energía infinito, las longitudes de onda de los objetos se van haciendo más y más gordas. Es equivalente, porque esto es proporcional a x. Y acá la masa le da 1 sobre lambda. Y es una de las simetrías adicionales que tiene ADS5. Que la simetría tiene la de Lorentz de estas 4 dimensiones, más esta dilatación,
más unas simetrías adicionales, y cuando uno las cuenta todas, el grupo que le da a uno es SO2,4. O sea, es como el CO6, pues lo mismo que cuando uno hace el grupo de Lorentz es 1,3. Eso es que el equivalente es con 2 negativas y 4 positivas. Y esa es la simetría que le da uno. Bueno, entonces una forma de tomar el límite al infrarrojo de la teoría es simplemente colocar cualquier cosa que a uno le guste en Z suficientemente grande para que no le cueste a uno mucho. Y esto se puede tomar mucho menor que 1 sobre la escala de cuerdas, simplemente tomando una cuerda y haciendo Z tan grande como uno quiera. Eso quiere decir que lo que sea esto no son cuerdas cerradas que se pueden escapar de la de Brana. De pronto se escapa una cuerda de masa cero, pero no es una cuerda grande así gorda de la escala de cuerdas. Entonces uno puede tomar el límite de bajas energías. Si uno tiene una cuerda grande y uno la tiene cerca al horizonte, esa da vuelticas ahí, pero esa no se puede escapar. ¿Por qué? Porque no le alcanza la energía para llegar al infinito. O sea, tiene la masa es del orden de la masa de cuerdas, pero el valor de Z se lo come todo y no deja que salga. Entonces es una forma de tomar el límite de bajas energías. Y eso es lo que uno llama la física cerca del horizonte. Y lo que es importante es el corrimiento al rojo. Y es importante que el corrimiento al rojo puede ser infinitamente grande, que es lo que caracteriza horizontes. La otra cosa que es importante es qué tanta distancia hay hacia el horizonte. Y eso es integrar de Z sobre Z o sea, la distancia al horizonte la mide uno a T fijo. Y simplemente se para uno en cualquier sitio de estos X paralelo. Y uno integra desde Z igual a Z, 0, hasta el horizonte, que es cuando G00 va a 0, que va a infinito. Y lo que uno integra es de Z sobre Z. Esta es la distancia al horizonte. Entonces la distancia es infinita. Entonces, a pesar de que está ahí y que hay un corrimiento al rojo, en principio la distancia física de una regla es que el horizonte está infinitamente lejos. ¿Ok? Pues esto es viajando a tiempo fijo. ¿Ok? Ya después veremos otras propiedades de la geometría de ADS. Ok, entonces ya tenemos un límite de bajas energías, que es básicamente la geometría de esta cosa en esta región. Y porque esto sigue para siempre, en el sentido de que la distancia es infinita. Esto normalmente lo llaman la geometría de una garganta, y la garganta es infinitamente larga. ¿Sí? Vale. Entonces es el caso de la geometría que hacen las de Branas cuando hay muchas. Cuando GS por N es grande. Okay. Ahí vamos todos. Vamos, sí. No pasa mucho. No pasa mucho. El horizonte, como está infinitamente lejos, para tener energía infinita de una cuerda a tiempo finito normalmente tiene que ser una cuerda. Si es cerrada normalmente es así, y si es abierta, esto va a tener la interpretación, o sea, esto por el corrimiento al rojo, esto no es la masa de la cuerda.
lo que ocurre es que la masa de la cuerda resulta ser medida por el radio, por R. Entonces R es el que va a medir la cuerda, y eso incluye factores adicionales no solo en la métrica, sino el corrimiento al rojo, porque toca tener en cuenta la tensión, pero renormalizada a el corrimiento al rojo. Entonces lo que ocurre es que una cuerda que llega hasta el horizonte normalmente le llaman un quark, y tiene que terminar en algún lado. Entonces o termina ya mismo o termina en infinito, o en z igual a 0. Entonces si termina en z igual a 0 es infinitamente masivo, y si termina en el horizonte en z igual a infinito, entonces es una cuerda que es cerrada, que de paso toca el horizonte. Okay. Pero ya veremos la interpretación de eso. Sí. Sí. No, acá no hay singularidad. Acá no hay singularidad. Esta es una singularidad de coordenadas nomás. Bueno, o sea, son coordenadas especiales de Poincaré. Algo que es casi una singularidad, pero no exactamente. Y para eso toca tener cuidado con los rayos de luz y ver cómo terminan. Okay. Bueno, a ver, ¿dónde vamos? Tiempo fijo, ok. Bueno, vamos ahí. Ok, eso es lo que quería contarles por momento de relatividad general. Así que vamos a hacer una pausa. Y ahora vamos a ver el otro punto de vista de un límite de bajas energías. Ok. Entonces, la idea de este límite de bajas energías era poner n de branas la una encima de la otra y ver cómo curvaban la geometría. Ahora, la otra cosa que uno puede hacer es pensar qué ocurre en el límite de bajas energías cuando uno tiene un conjunto de branas así pegadas con las cuerdas abiertas. ¿Y cuál es la idea? La idea es que la masa de una de estas cuerdas, entre dos de branas, es igual a la tensión de la cuerda por la distancia entre las de branas. Y esta es la masa mínima de una de esas cuerdas abiertas. Si uno la pone y la excita, además de eso le aparecen unos otros pedazos acá que son las oscilaciones de la cuerda de por sí. Pues este es el vacío de la cuerda abierta. ¿Cómo? Sin las excitaciones. Ahora, cuando uno hace la distancia igual a 0, la masa de estas cuerdas es 0. Y en ese caso lo que uno obtiene es una teoría de gauge Ahora, ¿qué indica eso? Que tiene unos fotones, y como acá tiene uno n de branas, le da uno matrices de n por n. Entonces le aparecen uno matrices de n por n, porque hay n sitios donde puede empezar la cuerda y n sitios donde puede cerrar, donde puede acabar, y son orientadas. Entonces uno cuenta grados de libertad, le da uno matrices de n por n. Entonces esto es lo que uno llama UN. Es el grupo de simetría es UN. El 1 es especial y se desacopla. Y ahora, por ser de 3 branas en 10 dimensiones, preservan mucha supersimetría. Entonces la pregunta es cuánta supersimetría le queda a uno acá. Y le aparece a uno una teoría que tiene
n igual a 4, supersimetría de Yang-Mills. Entonces, ¿qué es un límite de bajas energías? Es el límite de partículas sin masa, o sea, de estos vacíos. Esa es la teoría de Gauge esta, o N, con toda esta supersimetría. Y ahora uno puede tratar de entender cuál es el espectro de esa teoría, que es conocido desde creo que de los 80 seguro. Y la teoría de supergravedad normalita se inventaba con el 78. Entonces, más o menos de esa época. Entonces, esta teoría no es de 10 dimensiones, viene de 10 para 4. Sí. Esta teoría tiene, además de AMU, donde mu es igual a 0, 1, 2 y 3, tiene supersimetría, entonces tiene fermiones. Entonces tiene y estos están en la adjunta de UN, porque tienen que ser las parejas supersimétricas de estas conexiones de gauge. Cada carga asociada a un fermión distinto, entonces hay 4 supersimetrías, están 4 de estas. Ahora, estos son espinones de Weyl. Entonces tienen los conjugados, que tienen puntos de arriba. Y para completar, el índice J es el opuesto, para que se puedan hacer invariantes bonitos. Y además de esto, tiene campos escalares, que son las parejas de estos adicionales que le aparecen a uno, que se pueden escribir como phi y j a veces, lo escribe la gente, o como phi alfa, beta, gamma, a, b, c, d, ¿qué ponemos acá? Bueno, k, y esto lo ponemos acá de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora les explico cuáles son estas. Ahora una debrana uno la puede mover. Si la debrana tiene 3 más 1 dimensiones y está en 10, tiene 6 direcciones transversas. Ahora, por cada una de esas direcciones transversas que uno puede mover la debrana, hay una excitación que corresponde a mover la debrana en esa dirección. Y esa está caracterizada por la cuerda abierta, que empieza en esta debrana y termina en la misma debrana y la mueve hacia allá. Entonces, estos campos que están en la adjunta son 6 de ellos porque hay 6 direcciones transversas y son los que mueven la debrana del origen y la tratan de sacar. Entonces, estas excitaciones lo que hacen es tratar de mover las debranas. Ok. Ahora, ¿cuáles son las simetrías de esta teoría de campos? Aquí hay 6 escalares. Estas 6 direcciones dan lo mismo. Son todas iguales. Entonces, estos 6 escalares tienen una simetría de SO6. Y esa es la que rota uno de los escalares entre ellos. Ahora, teoría de grupos que de pronto saben o de pronto no. SO6 es lo mismo que SU4. Esa sí la saben. Es una de esas excepcionales. Y ahora, estas supersimetrías, este viene en la 4 de SU4 y esta viene en la 4 barra. ¿Ok? Entonces, en términos de diagramas de Young, si saben lo que es eso, esta es la de una cajita, esta es la que viene de 3 cajitas así, 3 cajitas. Y la 6 es esta, que es antisimétrica en I y J, de 2 de abajo o 2 de arriba.
¿Ok? Bueno, entonces esta es la parte bosónica de la simetría de rotaciones de estas. Y el S4 es las simetrías entre las supersimetrías. Como uno rota estas en 4, es lo mismo que rotar las 4 supersimetrías de una en la otra. Entonces, estas cargas que rotan la supersimetría se llama R carga. Bueno, tienen las supersimetrías. Y además de esto, resulta que esta teoría es conforme. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que además de la simetría de Poincaré, que le aparece uno acá vivita, S13, si es conforme, tiene una simetría de dilataciones, y si tiene un tensor de energía-momento conservado, entonces esto implica que la geometría completa es S224. Y este es el grupo conforme en 4 dimensiones. Dime. Es el Poincaré, sí. El otro. Ahora explico. La idea es, aparece el de dilatación, y cuando aparece el de dilatación aparecen 4 cargas adicionales que extienden el grupo de Poincaré con dilataciones al grupo conforme, y de ahí salieron las cargas adicionales. Lo importante es que este es el grupo de simetría, S24 por SO6. Y lo que le aparece a uno es una teoría conforme, y esta se llama Conformal Field Theory, CFT. Bueno. Entonces el límite de bajas energías es esta teoría. Ahora, ¿qué es especial de esta teoría? Todas las partículas tienen masa cero. Como todas las partículas tienen masa cero, cuando uno trata de hacer una matriz S de scattering hay problemas. ¿Por qué? Porque si uno hace la favorita de dos gluones a dos gluones, va y saca esto un gluón adicional y tiene un montón de divergencias infrarrojas. Entonces esto está lleno de divergencias infrarrojas. Entonces, para hacer que la física esté bien, uno tiene que quitarse estas de encima, uno tiene que curar las divergencias infrarrojas porque toca hacer física. Y de por sí, cuando uno tiene divergencias infrarrojas, lo que indica es que uno está haciendo el cálculo equivocadamente. Si no hace el cálculo bien, todas las divergencias infrarrojas se cancelan automáticamente. Y esto es de las típicas de fotones colineales y cosas así, que uno no se puede quitar de encima simplemente haciendo cosas. Entonces, lo importante acá es que uno tiene que tener mucho cuidado con cómo hacer la teoría de observables en esta teoría de campos. Uno no puede usar la matriz S, uno tiene que utilizar otras técnicas. Entonces, lo que uno llama la matriz S, o el S-matrix, uno tiene que botarlo. Y lo que uno tiene que hacer es algo distinto. Eso es parte de las técnicas que se necesitan usar para poder comparar ADS y CFT, es entender cuál es la forma de hacer observables que estén bien armados en el infrarrojo. Okay. Ahora, les acabo de mostrar dos formas de hacer límites infrarrojo. Uno era tomar la física del horizonte cercano y colocar objetos ahí, y como la distancia era infinita,
los objetos que uno coloca son cuerditas cerradas ahí en esa zona. Y esas cuerdas cerradas pues se quedan ahí y hacen lo que hacen y se caen hacia el horizonte y hacen lo que necesitan hacer. Y de este otro lado uno tiene estas partículas de masa cero que, bueno, en general hacen un scattering, pero tienen estas divergencias infrarrojas, entonces uno tiene que cuidarse. Y acá uno también puede subir y bajar la energía de un proceso, simplemente con cambiar todo por una simetría de escala, acá, en todos los momentos al mismo tiempo. Y esa es una simetría de esta teoría conforme de campos. Entonces había dos formas totalmente distintas de tomar un límite infrarrojo. Y la correspondencia ADS-CFT es que estas dos formas de tomar el límite son iguales. Entonces la correspondencia A de SCFT es que el límite infrarrojo del horizonte cercano es totalmente equivalente al límite infrarrojo que es una teoría conforme de campos. Y la correspondencia lo que le dice es que estas dos cosas son lo mismo. Ahora, el ADS realmente es ADS5 por S5, vive en 10 dimensiones, esta teoría conforme de campos vive en 4, una teoría de 4 dimensiones puede ser equivalente a una teoría de 10 dimensiones. La teoría CFT es de cuerdas abiertas y de Yang-Mills, lo único que le aparece a uno son partículas de las normalitas. Entonces de este lado, en principio hay una teoría de campos que puede ser complicada de resolver, pero en principio existe, es mecánica cuántica, todo está bien. Y de este lado no tiene una teoría de cuerdas cerradas donde hay gravedad. Y lo que le dice es que la teoría de gravedad cuántica en ADS de cuerdas puede ser equivalente a una teoría conforme de campos de 4 dimensiones. Bueno, cuando este paper apareció de Maldacena, el que dijo eso, mi jefe de doctorado me dijo, bueno, este paper es muy importante, léaselo. ¿Ok? Me lo leí, no supe qué hacer. ¿Sí? Y fue un par de meses después que aparecieron los papers de Witten y Kupser, Klebanov y Polyakov, donde explicaron cómo hacer cálculos en ADS y compararlos con cálculos en CFT. O sea, cómo armar un diccionario de un lado al otro. Lo que mostró Juan es que la simetría SO2 por SO6 más la supersimetría que acompaña a la correspondencia es la misma. Entonces la evidencia de Maldacena para esta correspondencia, que empezó con parte de la teoría de agujeros negros y otras cosas más sofisticadas para tratar de dar más evidencia, una de las partes bien importantes es que ambas tienen la misma simetría. Y si tienen la misma simetría, una cosa muy importante que toca hacer es entender cómo la simetría afecta la teoría de representaciones y multipletes de la simetría. Y la idea es tratar de entender los multipletes aquí y los multipletes aquí y tratar de entender cómo hace el diccionario de este lado a este lado y de vuelta. Y toca tener mucho cuidado porque esta es una teoría de gauge de este lado. Entonces lo importante es que los estados no pueden ser cualquier estado, tienen que ser invariantes de gauge. Entonces parte de lo que toca entender acá es cómo la invariancia gauge está manifestada en los observables que uno estudia. Aquí no se ve. Toca hacer mucho trabajo. Acá hay muchas cosas en este tipo de diagramas de Feynman que están escondidas para poder entender lo que esto significa. Y así como está armada, no es realmente invariante de gauge. Toca hacer otras cosas para que sea invariante de gauge. Bueno, vamos todos. Ok. Esto es lo que toca tratar de entender un poco ahora. Es que ¿qué es lo que significa tener una teoría conforme de campos?
Lo que ya les dije es que la matriz S no sirve. Pero lo que uno puede hacer en vez, y ahora sí ya borro este lado, es funciones de Green de operadores que son invariantes de gauge. Entonces, por ejemplo, lo que uno puede calcular es un operador 1, una posición 1, un operador 2, una posición 2, un operador n, una posición n. Y estos correladores, si los O son invariantes de gauge, entonces estos correladores existen, son operadores invariantes de gauge, en principio eso se puede armar. Y lo que es importante es que había divergencias infrarrojas antes, pero ahora como uno tiene x1, x2, xn, uno ha introducido una escala en infrarrojo, que es las diferencias de los xy menos xj. Y estas distancias le dan una escala con la cual comparar, y esta es lo que provee ¿cómo se llama eso? ¿El qué? El corte infrarrojo, sí. Entonces estos correladores existen. Okay. Entonces, una parte gran importante es entender cómo los operadores están clasificados por el grupo de simetrías de la teoría conforme. Bueno. Venga, les doy los generadores del grupo conforme, simplemente para que aprendan notación. Acá pongo generadores. Entonces la forma como uno escribe la lista de generadores es que está el del momento, que es de dimensión 1. Entonces, momento tienen que pensarlo como la derivada con respecto a x. Cuando uno le toma una derivada a algo, uno divide por una distancia, entonces le agrega uno dimensión 1 al objeto que uno tiene. Estas son dimensiones de ingeniería. Ahora existen las rotaciones de Lorentz, m1, y existe el operador de dilataciones delta. ¿Ok? Y lo importante es que aparecen 4 más, que se llaman Camus, y estos son de dimensión menos 1, en el sentido en que este tiene dimensión de derivada con respecto a x, este tiene dimensión de x, y el Camus, les doy un ejemplo, este está producido por derivadas de mu, el delta se puede escribir como x mu de mu, es el operador de dilataciones geométrico, que toma la posición x y la reescala, o sea, hace x proporcional a x. M mu nu es x mu de nu menos de nu x mu. De pronto el signo me equivoqué. Y el operador Camus es algo que funciona parecido a x al cuadrado con respecto a dx. Ahora, en el caso de 2 dimensiones es donde es más fácil de escribir, donde hay coordenadas z y z barra holomórficas en espacio euclidio, y esta es la que aparece como z cuadrado de z,
y uno se rota estas en 4 dimensiones, después de escoger la Z la primera vez, y todas las 4 que le aparecen a uno son estas Camus. Lo importante es que estas son las raras, porque esta no es ni la que hace dilataciones ni la que hace traslaciones. Estas se llaman transformaciones de conforme especiales. Entonces la idea es que uno tiene que entender el álgebra que tiene M mu nu, delta, P mu y K mu. Ok, ¿todos conmigo? A ver. Aquí está la dilatación. Y dije que aparezcan estas adicionales. Bueno, cuando hay tensor simétrico momento de energía, que en esta se puede calcular, porque uno tiene la lagrangiana. Entonces, de ahí uno puede construir la Camus en la teoría cuántica en vez de la geométrica, que simplemente te dice cómo actúa geométricamente. Bueno, okay. Entonces la idea es que con esto uno puede construir transformaciones geométricas de las X a las X que preservan esta estructura y están caracterizadas por esta geometría. Y lo que es la geometría conforme normalmente es que cuando uno hace una transformación de un lado a otro, uno preserva ángulos, pero no preserva la escala. Entonces toca entender eso un poquito mejor. Bueno, les voy a dar otra definición de qué es una teoría conforme de campos. Entonces esta es la forma como uno empieza y esto es lo que uno tiene que tratar de entender, estos correladores. Y ahora lo importante es darles una definición que funcione un poquito mejor. Sí. No, eso es lo que llaman un grupo superconforme. Acá todavía no he puesto supersimetría, la supersimetría viene adicional. Esto es simplemente lo que le toca a uno entender de teoría de grupos nueva, y la supersimetría es facilita relativo a esto. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que les dije, pero no les expliqué, es, bueno, si hay un momento de tensor de energía, una forma de pensar en T mu nu, por ejemplo, es que esto es una derivada funcional de algo con respecto a G mu nu. Entonces cuando uno tiene el tensor de momento de energía, eso quiere decir que uno se puede hacer la derivada con respecto a G mu nu de algo, el algo normalmente es una integral de caminos. Y la idea es que si el T mu nu existe, eso quiere decir que uno puede variar G mu nu. Ahora, lo que hace que una teoría sea conforme es que si uno tiene la teoría conforme, uno lo puede colocar en una geometría. La forma de decir geometría es que uno tiene una variedad de M con una métrica G. Entonces lo que hace uno es colocar la teoría conforme en la geometría favorita, como Minkowski, con la métrica plana. Y decir que algo es conforme quiere decir que esto es equivalente a hacer la teoría conforme
en una variedad que es idéntica, pero una métrica distinta que es G, E a la 2 sigma. O sea que uno puede cambiarle la escala de G localmente como uno se le dé la gana, y uno puede acoplar la teoría de campos a esa métrica, y lo que quiere decir que esto es equivalente a esto es que uno se puede pasar de aquí a aquí, y los correladores que uno escribe acá, uno los puede convertir en correladores de acá, sin hacer mucho esfuerzo. Claro, dependen de sigma, o sea que no es que sigma no aparezca en las ecuaciones, no es que sea invariante bajo dilataciones, lo que quiere decir conforme es que es covariante bajo dilataciones, o sea que si uno pasa de G a otro G relacionado de esta forma, que uno puede pasar de la teoría de campos acá a la teoría de campos acá y entender qué pasó. Y lo que le cuesta a uno son valores de a la sigma locales, dependiendo de los operadores que uno puso. O sea, hay un costo, pero no es un costo infinito. Bueno, voy a usar este truco ahora para cambiar G plano a otro G distinto, donde uno puede entender mejor qué pasó. Okay. Entonces aquí vamos a hacer un juego de continuaciones analíticas varias veces. A ver, empezamos con nuestras coordenadas favoritas, x0, x1, x2, x3, y la métrica plana, que es menos de x0 al cuadrado, más de x1 al cuadrado, más de x2 al cuadrado, más de x3 al cuadrado. Lo primero que hago es una rotación de Weyl para convertir x0 en una coordenada euclidia. Entonces, lo primero que hago es pasarme de esta a de x1 al cuadrado más hasta de x4 al cuadrado. Esta es la primera continuación analítica donde uno pasa de la teoría de Lorentz a la teoría euclidia, y las integrales de camino funcionan un poquito mejor en teoría euclidia que en teoría de Lorentz. Entonces estos correladores que les di normalmente son los correladores de la teoría euclidia. Recuérdense que empezamos con la teoría de Lorentz así. Entonces pasamos de aquí a aquí. Ahora esta me la voy a escribir en coordenadas esféricas. Hasta ahora no he hecho nada. Voy a cambiar esto y voy a sacar un factor de r cuadrado común. Escribo de r al cuadrado sobre r cuadrado más de omega 3 al cuadrado. Y ahora les acabo de decir que en una teoría conforme puedo cambiar de la métrica a una métrica que esté reescalada por e a la 2 sigma. Entonces voy a quitar este factor de encima y voy a inventarme una coordenada nueva que voy a llamar tau, de tal forma que esto sea de tau al cuadrado más de omega 3 al cuadrado. Ahora, de tau o tau es el logaritmo de r. Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué es una dilatación? Una dilatación es cambiar de r a alfa r. R lambda r. Eso hace que tau va a tau más el logaritmo de lambda. Entonces una dilatación en r es equivalente a una traslación de tau.
Entonces el generador de dilataciones en R se convierte en generador de traslaciones en tau. O sea, lo que llamábamos delta pasa a ser el generador de dilataciones, no de dilataciones, sino de traslaciones en el tiempo, de tau. ¿Ok? Pues este es un tiempo euclidio. Entonces la idea es hacer otra continuación analítica, una rotación de Weyl en tau, para escribir esto con menos, ya déjenme llamar esta T, a falta de algo nuevo. Entonces, si empiezo en la métrica plana, hago una rotación de Weyl a la métrica plana euclidia, cambio de coordenadas a las coordenadas esféricas, hago una transformación de Weyl de la métrica, esta es una transformación de Weyl, de cambiar G por G algo equivalente. Lo que hacía dilataciones en R se convierte en traslaciones en tau. Entonces la geometría de dilataciones se convierte en una isometría de traslaciones acá. Y cuando me la paso acá, el D de tau se convierte en el generador de traslaciones en el tiempo. Y si uno hace teoría cuántica de campos, el generador de traslaciones en el tiempo es lo que uno llama hamiltoniano. Entonces la idea es que el operador delta de dilataciones se puede entender como el hamiltoniano en esta geometría que es un cilindro, que es una esfera por una recta. Entonces, lo que uno hace es básicamente decir, trabajemos en el cilindro. Ahora la esfera acá la escogí de radio 1 de adrede, o sea, no les dije cuál era el radio de esta esfera, simplemente lo comí. Eso quiere decir que el radio de esta esfera quedó de radio 1. Entonces trabajamos en un cilindro donde el radio es 1, y como ahora estamos en una geometría finita, sí. Aquí, sí, en principio sí, pero lo importante es que las rescalaciones le dicen a uno que tau va a tau más logaritmo lambda. Entonces el radio 1, aquí, la posición oficial R igual a 1, que uno hizo el escalamiento, corresponde a tau igual a 0. Entonces el origen del tiempo corresponde a R igual a 1, pero acá uno escogió cuál es el radio que uno se quitó encima. Habría podido escoger otro radio distinto y cogerme un valor de alfa distinto, y son equivalentes, pero corresponden a cambiar el radio de curvatura de la 3 esfera. Yo me escogí el de radio 1 porque ese es el más conveniente. Bueno, entonces lo importante es que cuando uno hace esto, el generador de dilataciones en la teoría original se convierte en el generador de traslaciones en el tiempo en el cilindro, y entonces el delta se puede interpretar como hamiltoniano en el cilindro. Okay. Ahora, recuérdense que cuando hablábamos de observables dijimos que insertábamos un operador. Ahora, ¿dónde vamos a insertar el operador? En 0. Entonces vamos a hacer un operador en 0. Ahora, el 0 es R igual a 0. La pregunta es ¿a dónde se fue el 0? El 0 corresponde en esta coordenada de tau al logaritmo de 0, que es logaritmo de R igual a 0, esto es menos infinito. Entonces, O de 0 es equivalente a colocar algo en tau igual a menos infinito. Ahora, ¿qué significa colocar algo en tau igual a menos infinito? Que si uno está en el cilindro, y uno está haciendo una teoría euclidia,
Cuando uno se va hacia menos infinito, algo debe haber pasado. Lo que eso quiere decir es que uno no está en el vacío y uno cambió la condición de frontera en el menos infinito. O sea, la inserción del operador debe ser cambiar la condición de frontera en menos infinito. O sea, el cero ya no pertenece al cilindro, pertenece al infinito pasado. La parte de acá abajo, menos infinito. Entonces, lo que uno hizo fue básicamente cambiar algo ahí. Ahora, esto no lo ayuda mucho a uno a pensar. Pero si uno hace lo mismo en esta geometría, en el cilindro, con el tiempo normalito, decir que uno se fue a t menos infinito y que uno puso una condición de frontera, eso quiere decir que uno puso una condición inicial por ahí abajo y la teoría simplemente evolucionó con el hamiltoniano haciendo lo que hace. Entonces, O igual a 0 es equivalente a una condición de frontera, condición inicial, y ahora sí, tengo cuidado, en t cilindro igual a menos infinito. Ahora, esos son malabares que hace uno, pasando de Euclidia a Lorentziana, Euclidia a Lorentziana, vez tal vez. Pero lo importante es que la forma de pensar en esto es en una condición inicial. ¿Qué es una condición inicial en mecánica cuántica? Es cualquier estado que un experimentalista le dé a uno. Esto es equivalente a un estado. Entonces, la idea es que a cada operador local que se le ocurra a uno que sea invariante de Gauge, uno le puede asociar un estado en el cilindro que es invariante de Gauge. Es el estado que corresponde a la condición inicial dada por el operador. Entonces, a cada uno de los operadores O de 0 le corresponde un estado que uno llama O. A ver. Bueno, R igual a 0 en Euclides es un punto. Bueno, lo que yo les dije con más cuidado fue que la teoría de Minkowski, para entenderla, uno primero se va a la Euclidia, y en la Euclidia uno quiere hacer correlaciones de operadores. Porque ahí la distancia entre los objetos le da a uno el corte infrarrojo que uno necesita, y nunca es igual a 0 porque no hay singularidades de cono de luz. O sea, no se puede volver y hay problemas y hay que aprender cómo hacerlo. Pero lo que uno realmente hace es lo primero que hace es se pasa a Euclidia. Y lo importante de la euclidiana es que después de estas continuaciones analíticas, uno puede hacerse una continuación de Weyl distinta a una geometría que es el cilindro en vez de la geometría plana con la que uno empezó. Y este último lo interpretamos como un tiempo donde el generador de dilataciones es el que hace traslaciones en tau, que se convierte en traslaciones en t, y ese es el que uno interpreta como traslaciones en t en mecánica cuántica. O sea, uno tiene una teoría cuántica de campos, lo que uno tiene es estados, los estados tienen un hamiltoniano, el hamiltoniano los evoluciona en el cilindro, es lo que es. Sabemos que la teoría conforme se puede colocar en el cilindro porque tiene un tensor de momento de energía, entonces uno le puede cambiar la geometría. Entonces la idea es, la forma correcta de pensar es empezar en el cilindro. Entonces si uno empieza en el cilindro, uno puede hacer las cuentas así, y entonces lo que uno encuentra es que los correladores de operadores se convierten, o los operadores insertados en el origen, se convierten en estados en el cilindro. Ahora, si delta es un hamiltoniano, lo puedo llamar H.
Piensen este como el hamiltoniano H. Y teníamos las dimensiones de los operadores. Lo que eso quiere decir es que el conmutador de delta con P mu es P mu. Sí, este. Y que delta K mu es cuando les decía que el P tenía dimensión 1, eso quiere decir que este conmutador tiene coeficiente K1. Cuando decía que K mu tiene dimensión menos 1, es que este conmutador es menos 1. Ahora piensen en delta como un hamiltoniano. Ahora lo que quiere decir esto es que si tengo un estado que es un autoestado del hamiltoniano y le pego con P, me gano una unidad. Entonces el P mu en un operador O le cambia a uno el operador O y le cambia a uno la dimensión delta más 1. O sea, el P mu le pega a 1, hace uno lo típico de operadores escalera, que le pega uno delta a la P, uno tiene un autovalor de delta, y uno se da cuenta que el autovalor de P mu es uno más grande que el que venía de O. Entonces, P mu hace que la energía delta vaya a delta más 1. O sea, incrementan la energía. Y esa energía en el cilindro en el sentido de este hamiltoniano. Y ahora K mu le pega a 1 y uno le baja la energía. Pasa de delta a delta menos 1. Entonces el operador P mu es como de creación y el operador K es como de destrucción. Sí. No hay masas. Es de espectro continuo. Entonces lo importante es que con esto de acá, lo que ocurre es que como el P le incrementa uno la energía en el cilindro y la K se la baja, hay una relación que normalmente le dice uno que el operador de creación es el adjunto del operador de destrucción, y esa es la condición de unitariedad de las representaciones de SO2,4. Que K mu es el adjunto de P. Y el K baja la energía y el P la sube. Bueno, ahora importante, si uno tiene una energía, si uno tiene una teoría estable, lo que quiere decir es que tiene uno un vacío y que hay un estado de menor energía. Así que si uno le empieza a pegar con K, uno le sigue pegando algo, eventualmente uno obtiene que K es igual a 0 actuando sobre algo. Que uno puede bajar la energía por debajo de la energía del vacío. ¿Ok? Entonces K mu, si uno le pega algo suficientemente igual a 0, esa es una condición de un estado de mínimo en el sentido como el estado de spin máximo en SU2. Acá uno pide el estado de dimensión mínima en el multiplete de la teoría de representaciones. Y entonces uno define operadores especiales que se llaman primarios. Que la condición es que K mu en el operador o en el estado correspondiente al operador sea igual a 0. Ahora, yo les dije que había una correspondencia entre operadores y estados. ¿Qué es una correspondencia? Ambos tienen que tener la misma teoría de representaciones del grupo de simetría. Eso quiere decir que conmutadores de K con O es igual a 0. Esta es la forma como actúan los operadores de la teoría de grupos sobre los operadores, es por conmutadores, y en los estados actúan así. Entonces, esta es la condición de ser primario como estado, esta es la condición de ser primario como operador. Y la idea es que
primarios van primarios en el sentido de que si este es igual a 0, este es igual a 0. Y la teoría de representaciones de estos estados es la teoría de representaciones de estos. La teoría de estos es la normalita, como uno hace cálculos normales, y en esta es como uno hace cálculos con operadores, que es con conmutadores. Entonces lo que uno diagonaliza es este hamiltoniano en la esfera, por tener un corte infrarrojo, una geometría finita. El espectro de delta es discreto en vez de continuo. Para tener espectro continuo normalmente tiene que estar en un espacio infinito. Si está en un espacio finito, normalmente las teorías de campo son discretas. El caso típico es que si uno hace, ¿cómo se llama? Resuelve el laplaciano sobre la esfera, y le da un número discreto de autovalores, y para cada uno de esos van a aparecer, ¿cómo se llama? Excitaciones de los operadores. Entonces la idea es que lo que uno tiene que hacer del lado de los operadores o del lado de la teoría conforme es clasificar operadores, y los operadores están clasificados por ser primarios. Y además existe esta condición de unitariedad y para que las teorías sean unitarias, esto se tiene que satisfacer. Bueno, ¿todos conmigo? ¿Cómo vamos de tiempo? 7:15. Ok, se me quedan 45 minutos, un poquito menos. Okay. Entonces, la idea es, ¿cómo es la teoría de representaciones? Uno tiene los primarios, y después uno les pega con estos operadores de creación. Uno les pega y les pega y les pega. Y lo que uno obtiene es que la teoría de representaciones viene dada por el operador primario favorito de uno. Y uno le pega con P todas las veces que uno necesita. Y eso le da a uno la teoría de representaciones. Ahora toca tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque además del hamiltoniano existen las rotaciones en la tres esfera, y esas conmutan con el hamiltoniano. Entonces los operadores están clasificados por delta y por cuál es la representación del grupo de rotaciones de la esfera que tienen, que es SO4. Y SO4, si se acuerdan, es equivalente a SU2 por SU2. Eso es lo que permite escribir espinores. Son las representaciones de SO4 de dimensión 2, que son los dobletes de SU2. Okay. Entonces, lo que tiene uno es delta, J1, J2, y esto es lo que clasifica los primarios, y dado un primario, le pega uno con las P's y obtiene un multiplete general. Ok, ¿todos conmigo? Bueno, acá les voy a dar un caso especial de algo especial que puede ocurrir. Puede ocurrir, por ejemplo, que tenga una corriente conservada. Entonces de mu, J mu es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno se va a estas cosas de acá, uno puede tratar de entender qué significa esa ecuación. Pues el operador de P alfa actuando acá sobre los operadores es equivalente al operador de P actuando como conmutador sobre O. Y si se acuerdan, el conmutador de P mu y un operador O es la derivada de mu con respecto a O. Entonces, si tiene una ecuación como de mu, J mu es igual a 0, es equivalente a que el P mu del estado J mu es igual a 0.
Ahora el J mu normalmente viene dado por algo que viene con un medio, acá. Y entonces, una de las cosas que le hice es que de vez en cuando ocurre que algunos de estos que se generan acá, que se llaman descendientes, o sea, hay primario y estos son descendientes. A veces algunos descendientes son iguales a 0. Entonces, si existe un descendiente que es igual a 0, es una condición especial. Y esas condiciones especiales le dicen a uno que J tiene ciertas propiedades particulares. Por ejemplo, si le aparece una ecuación así, lo que eso quiere decir es que J tiene dimensión canónica, que es 3. Esto es en 4 dimensiones. Si vienen D dimensiones, si es una teoría conforme en D dimensiones, entonces la dimensión de J es D-1. Que es lo que garantiza que cuando uno la integra, le da uno un número que no tenga unidades. O sea, recuérdense, si uno tiene una corriente J y uno integra la componente 0, y uno la integra sobre las direcciones paralelas o transversas, a t igual a 0, esto es la carga y la carga debe ser un número, como un entero, por ejemplo 6, spin 6 o spin 8. Entonces estos objetos que son números propios no tienen unidades, eso quiere decir que las unidades que aparecen acá tienen que ser canceladas por las unidades de J. Y esto es lo que le dice a uno que si uno tiene una corriente conservada, la dimensión es la canónica. Ok, ahora, esto es una nota al lado, por si algunos han escuchado de, ¿cómo se llama? Unparticles. ¿Se acuerda de eso, Roberto? Bueno, sí, uno de los errores de esos papers es que hicieron de mu de J igual a 0 y pusieron la dimensión distinta de 3, trataban de bajársela o hacer otras cosas, entonces rompieron condiciones de unitariedad y cosas así. Sí, y eso lo descubrieron como un año y pico después. Entonces había cosas que la gente se equivocó porque se les olvidó estos detallitos. Entonces, cuando hay corrientes conservadas, tienen dimensión canónica. Y eso no se puede cambiar. Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar? Por ejemplo, lo que pueden tener es algún operador O tal que la derivada de O sea igual a 0. Ese operador se llama la identidad. Básicamente uno integra en la integral de camino, y uno dice aquí donde yo marco pongo 1, lo que quiere decir no hice nada. Y la derivada de 1 es 0. Este es un operador muy especial que es el que no hace nada. Este es el que es equivalente al vacío. O sea, insertar la unidad en el origen es lo mismo que trabajar con el vacío. Y el vacío de la teoría es el que dice que uno no puso ninguna condición especial de frontera particular en el espacio euclidio pasado menos infinito, que eso quiere decir que uno empezó en el vacío de la teoría. Y la dimensión de este es igual a 0. Eso quiere decir que todos los operadores que existen tienen que tener dimensión mayor que 0. Uno de los axiomas de teorías conformes es que solo hay una identidad. Eso lo que le dice a uno es que la teoría conforme de uno no son dos teorías conformes totalmente separadas. Entonces es el operador más fácil, que es el que uno no hace nada, le da a uno el vacío y obtiene uno la teoría. Ahora, ¿qué otros objetos puede hacer uno? A ver, teníamos 6 escalares, entonces podemos empezar con los escalares.
Los escalares son de dimensión canónica, de dimensión 1. Creo que los llamé phi. Entonces uno puede tener el estado phi. La dimensión de este operador es 1. Es primario. El único problema es que es en la adjunta de SUN, entonces no es invariante de gauge. Eso no existe. El operador más fácil que puede escribir uno es la traza de phi cuadrado. Pues este está mal escrito porque los phis tienen índices. Entonces uno empieza acá con traza de phi 1, phi 2. Y puede haber más. Entonces puede ser traza de phi y 1, traza de phi y 2. Y uno tiene que ahora tener cuidado porque acá hay un SO6. Y entonces toca tener cuidado con los índices de SO6 que también conmutan con el hamiltoniano. Entonces cuando uno hace la teoría superconforme, además de las Ks y de las Ps y de las deltas, uno se tiene que acordar de la R carga. Y además de las supersimetrías que se llaman Q y Q barra, les voy a dar el triangulito completo o el rombito completo, que es que uno tiene M1, delta, que era el nuevo, los de la recarga, que es SO6, me aparecen a uno acá las Q barra, la P, el anticonmutador de Q y Q barra le da uno P, nos aparecía K por acá arriba, este es de dimensión menos 1, este es de menos 1 medio, este es 0. En el cilindro, si uno tiene operadores de dimensión menos 1 medio, son de creación. El operador de destrucción tiene que ser autovalores con la carga opuesta. Entonces los adjuntos de Q se llaman S y S bar. Y estos son de operadores de dimensión más 1 medio. Entonces lo que les decía antes, con K, conmutador 0, la condición de ser primario. Existe una condición de ser super primario, que es que S y S barra aniquilan al operador, o S y S barra aniquilan el estado. Y por el álgebra, si algo es superprimario, es automáticamente primario. Entonces la teoría de representación del grupo conforme completo con supersimetría es un poquito más feita, porque lo que importa es cómo actúan las supersimetrías sobre el estado base, más que la K directamente. Y hay condiciones adicionales. A ver. Bueno, ¿van todos conmigo? ¿Nadie se ha perdido todavía? Bueno, ¿cuál es la siguiente lista de operadores? Me cambio uno de estos por un espinor. El conmutador de Q barra especie. Sí. Q con S le da uno una combinación lineal de estos. Tiene que ser de dimensión 0. Sí, solo por dimensionalidad Q barra le da uno P. S barra le da uno K. S con S le da 0. S barra con S barra le da 0. S con Q le da unos de estos y S barra con Q le da una combinación distinta. Y eso depende de los índices de espinores que tiene uno acá. Que uno tiene. Y esto es especial para 4, porque en 3 no hay distinción entre Q y Q barras ni entre S y S barras. Por ejemplo. Sí. Ahora, lo importante es tener una buena clasificación de estados para poder comparar con gravedad. Ahora, ¿cómo clasifica uno los estados? Una lista completa de operadores. Entonces, la idea es dar esta lista de operadores. ¿Qué otra cosa le puede parecer uno? Traza phi por alguno de estos, ¿cómo llaman los espinores? Psi. Por ejemplo. ¿Qué más puedo hacer yo? Traza de derivada covariante de phi por phi. Cualquier cosa.
si este es I1, este es I2. Entonces la lista de operadores locales obtiene uno toda esta lista grandotota. Y después aparecen cosas como traza de F1 por phi. Y estos son los de 2 letras nomás. Y después puedo hacer traza de phi 1, phi k, y meterme en todas las derivadas que yo quiera, en todos los órdenes que yo quiera. Y esa es la lista completa de estados de la teoría. Y además existen las ecuaciones de movimiento de los phis que le quitan a uno algunos operadores de encima. Entonces la idea es que esto le da a uno una clasificación completa de estados. El autovalor de delta es automático, o sea, uno sabe cuál es la energía y uno la lee directamente de acá. Y eso es en el caso perturbativo. Y ahora uno empieza con esta teoría, uno tiene una lagrangiana, uno la tiene la lagrangiana en el cilindro. ¿Qué es lo que hace uno? Uno expande en teoría de perturbaciones. Y entonces lo que uno hace es expandir en operadores de creación y destrucción. Entonces ahora les doy la correspondencia un poco más clarita para que entiendan qué es esto. Ahora, ¿qué puede hacer uno en la esfera? En la esfera uno puede tomar el phi favorito de uno y expandirlo en armónicos esféricos, que los voy a llamar YLM, a pesar de que estamos en la 3 esfera en vez de la 2 esfera. Pues simplemente para que entiendan qué es lo que significa esto. Y acá uno tiene el operador de creación, phi LM de creación, más el YLM de la operación de destrucción de LM. Ok, eso es cuando yo digo que yo opero con phi en menos infinito. ¿Qué es lo que significa? Significa que tomo el phi actuando sobre el vacío. La parte de destrucción me mata el vacío, así que esta no cuenta y lo que me queda es el operador de creación. Entonces, para que entiendan que es phi 1, este va a phi 1, la correspondiente 0, 0, o sea, el 0, 0 de acá. Ese es el operador. El operador phi 1 va al operador de creación del campo phi 0, 0. El de mu de phi 1 va al de phi 1 de spin 1, o sea, el y1, y la derivada de mu es lo que le dice a uno la orientación de esto. Entonces, el número de derivadas es el spin adicional que se cargó uno. Y el m, que es lo que clasifica el esférico armónico particular, es el que depende de la orientación de todos estos mus. Entonces, esta clasificación de estados es lo mismo que dar una descripción del estado con operadores de creación actuando sobre el vacío de la teoría del cilindro. Y entonces eso hace que la correspondencia operador-estado sea fácil de entender. ¿Cómo? Aquí se interpreta. Sí. Sí. Entonces la idea es que básicamente derivadas adicionales covariantes en el gauge de A0 igual a 0, alguna cosa así, o algún gauge donde uno empieza perturbativamente, donde A es igual a 0, le produce a uno la lista de los esféricos armónicos del campo phi, solo la mitad de los operadores de creación. Ahora, ¿dónde están los operadores de destrucción? Pues esto es lo que hizo en el origen, que es en tiempo igual a menos infinito. Los de destrucción deben aparecer en más infinito. Entonces, la correspondencia operador-estado, hay una que es de estados iniciales y otra que es de estados finales. Los estados finales funcionan como la adjunta. Eso quiere decir que los phis funcionan como operadores de destrucción, que es equivalente a actuar como operadores de creación en el bra en vez del ket. ¿Sí? Es de destrucción sobre el espacio Hilbert normal, es de creación en el espacio adjunto, que es el que viene de los estados en más infinito en vez de los de menos infinito.
Les voy a dar un par de resultados chiquitos de cómo se ven los correladores de operadores una vez que uno hace esto. Ahora digamos que le pegué con el operador en 0, favorito mío. Y digamos, para empezar, que no me cargo con una teoría así de grande, sino simplemente una escalar libre de masa 0, que también es una teoría conforme. Entonces el phi de 0 va al operador de creación 0, 0, actuando sobre el vacío. Y ahora coloco un phi, pongo en el operador valor R. ¿Sí? Entonces, recuerden, la energía de vacío es 0, la energía de este es delta. Que para un campo libre en 4 dimensiones es 1, pero digamos que es delta. Ok, entonces ¿qué significa colocar un nodo a la R? Significa que uno coloca esto con el vacío atrás, uno reemplaza esto por la suma de phi, LM, A, LM, la parte de destrucción. A ver, ¿cómo lo escribí allá? LM. Y ahora esto depende de R, de teta y de todos los ángulos. Y acá tenía yo la 00 daga de 0. Ok, porque les dije que el phi de 0 es A00 daga, entonces 0. Ahora, ¿qué es esto? Los operadores, no, este es el phi de M, este es el ALM. Ahora, el operador O, si uno lo mete acá y uno tiene vacío en infinito, le aparece una cosa así. El único que contribuye es el 0, 0. Le da uno 0, A0, 0, A0, 0 daga, de 0. Pero el R original tiene que ver con la posición en el tiempo. Y para evolucionar de aquí a aquí, le cuesta a uno un E a la I delta T, que es la energía del estado este por la cantidad de tiempo que se gastó uno. Ahora, esto es para el T lorentziano. Si uno se basa a un T euclidio, esto va a E a la menos delta tau. Es decir, el delta es positivo, las correlaciones decaen con respecto a la distancia tau, y esto se convierte en algo que va como R a la menos delta. Lo que no les expliqué es cómo pasa uno del cilindro a esta teoría adicional. Hay unos factores del jacobiano, del cambio de coordenadas, que toca introducir con cuidado. Y el correlador de dos operadores entre X digamos que estos son primarios, que este es de dimensión delta 1, este es de dimensión delta 2. El lado derecho depende solo de x1 menos x2 por invariante de traslación. La dimensión de lo que aparece en el lado derecho debe ser un número. Entonces 1 sobre x1 menos x2. Para que la dimensionalidad quede correcta, esto debe depender de delta 1 más delta 2. Y lo que le dice esto adicionalmente a 1, esta condición en el espacio de Hilbert, que solo puede ser el operador phi, que si le aparece a uno otro es un operador de creación distinto. Le da uno acá una condición de ortogonalidad, que es la ortogonalidad de autoestados del hamiltoniano con diferentes energías. Si uno tiene energías distintas, los estados son ortogonales. Entonces, si este tiene delta 1 y delta 2 y son primarios, tiene energías distintas, son ortogonales. Entonces, le aparece acá un delta, delta 1, delta 2. Bueno,
Eso quiere decir que las correlaciones de dos puntos de estos operadores están totalmente determinadas por la dimensión del operador y por la teoría conforme. Y eso es muy distinto que correladores de operadores en teorías de Lorentz normal, donde le aparece a uno cualquier cantidad de cosas. Y esto es simplemente teoría de dimensionalidad de este estado. Ahora, otra cosa especial son operadores o delta 1 de x1, o delta 2 de x2, o delta 3 de x3, que si uno tiene cuidado y uno se lo hace con mucho cuidado, esto lo hizo Samorochikov y Polyakov y compañía. Esta de acá, para escalares, le aparece un número. Y acá las potencias vienen dadas simplemente por análisis dimensional, hacerlo de forma tradicional. Entonces es delta 1 más delta 2 menos delta 3, delta 2 más delta 3 menos delta 1, y delta 3 más delta 1 menos delta 2. Una cosa así. Bueno, sí. Esto tiene dimensión delta 1 más delta 2 más delta 3. Acá delta 1 aparece dos veces positivo y una vez negativo. Entonces delta 1 más delta 2 más delta 3. La otra cosa que le da es que cuando x1 se va hacia infinito, esto va como 1 a la x1 a la delta 1, 1 a la x1 a la delta 1 y el delta 2 menos delta 3 se cancela de este lado. Entonces se factoriza con algo que va como la dimensionalidad correcta para algo infinito. Y entonces esto no es 1, sino es lo que uno llama las constantes de estructura, 1, 2, 3. Ahora, ¿qué es lo que llama uno el data desde una teoría conforme de campos? Es la lista de dimensiones, la lista de estos coeficientes de 3 puntos, y con estas dos cosas uno puede construir todos los correladores de la teoría. ¿Ok? Entonces el problema es calcularse las Cs y las deltas. Entonces, ¿cuál es el problema cuántico a calcular? Estas se llaman las constantes de estructura de la teoría conforme de campos. Entonces, cuando uno dice que uno tiene una teoría conforme de campos, esto es lo que tiene que calcular. Ahora, ¿qué es delta? Delta empieza como la dimensión de ingeniería y después recibe correcciones radiativas. Esas correcciones radiativas se llaman dimensiones anómalas. Entonces, lo que uno tiene que calcularse es las dimensiones anómalas de los operadores. Y estos delta dependen de Gs por n. Entonces la idea es calcularse esos. Y si uno tiene esta lista de estados, ahora uno tiene una lista de estados con una lista de energías, y si uno tiene una lista de estados con lista de energías, puede irse del lado de gravedad y comparar con una lista de estados y una lista de energías. Entonces para hacer un diccionario uno tiene que empezar acá y tener una lista de estados con energías, y este es el problema de lista de estados con energías. Y para cada energía, si el operador es primario, existe todo el primario, los descendientes, las dimensiones de los descendientes bien dadas por teoría de grupos. Entonces aparece un multiplete completo a 1. Lo que uno tiene que calcularse es todas estas dimensiones de todos estos operadores en teoría de perturbaciones. Entonces la gente se gastó 15 años haciendo eso. ¿Ok? Y ahora oficialmente existe una solución para cierto tipo de operadores, donde uno escribe una solución
de forma muy abstracta por sistemas integrables. Para esta teoría que es la de n igual a 4. Para otras teorías no se sabe hacer muy bien. Yo creo que es bueno parar ahí, porque ahora me toca ir del lado de gravedad, otra vez, y hacer la teoría de estados de gravedad para poder comparar con algo. Mañana hacemos eso. Así que toda esa lista de cosas que les di, creo que voy a llegar a la mitad. ¿Alguna pregunta? Bueno. Sí. Ah. A ver, la idea es, si uno tiene las de branas, uno las puede mover. ¿Por qué? Porque tienen tensión y si tienen tensión, cuesta algo moverlas. Ahora, la idea es que si uno mueve una de brana, ¿qué fue lo que pasó? O sea, si tengo una de brana acá, o dos de branas pegadas, y veo una tercera, hago una fluctuación acá. ¿Cuál es esa fluctuación? Bueno, ese es uno de los estados de la teoría de branas de bajas energías. ¿Por qué? Porque si uno tiene las de branas, rompen la simetría de traslación en las direcciones perpendiculares. Entonces tiene que haber un bosón de Goldstone. O sea, de masa cero. ¿Cuál es ese bosón de Goldstone? Es los escalares de la teoría de n igual a 4. Ahora, la supersimetría viene dada porque había supersimetría y esto preserva supersimetría. Y la supersimetría por sí no está asociada en ninguna dirección. Porque son direcciones fermiónicas. Entonces, ¿para dónde va uno? Pero la idea es que los escalares del multiplete básicamente lo mueven a una de las direcciones transversales. Sí. Bueno, el número de grados de libertad de una teoría es algo que se llama la carga central de la teoría, que es algo que cuenta el número de grados de libertad más o menos. Si en una teoría tiene unos dos operadores de dimensión 1, digamos, y en la otra tiene solo uno, son teorías distintas. Bueno, la idea es, estados operadores es, por cada operador hay un estado. Esa correspondencia 1 a 1 es para operadores locales, en teorías locales de campos, donde hacer todas estas manipulaciones de Weyl y cosas así son permitidas. No, pero hay un diccionario, es 1 a 1 entre operadores locales y estados. No, a ver. A ver. A ver. Al operador O le corresponde el estado O si este operador está insertado en 0. Ahora, si uno mueve el operador y uno lo coloca en R, pues ese no está en 0 y actúa como un operador. O sea, este era el origen. Son las del origen las que uno coloca como condición inicial. Si uno tiene un operador acá lejos, actúa como operador sobre el cilindro. O sea, estaba el cilindro acá, te aparece el operador acá. Y el insertor no hay. Después de los cambios de coordenadas. Ahora, lo importante es que esta correspondencia es 1 a 1 entre operadores locales y estados.
Entonces, si uno tiene un estado, uno le puede asociar un operador. Ahora toca tener más cuidado con eso. ¿Por qué? Porque del lado de estados uno puede superponer estados y uno puede superponer operadores, eso quiere decir tomar sumas de operadores. El problema es si uno hace una suma infinita. Las sumas finitas no tienen problema, las sumas infinitas tienen problema porque en estas cosas acá, lo que ves acá es que hay una especie de métrica que te dice que delta 1 es igual a delta 2 y una normalización. Pero toca tener cuidado porque los descendientes también aparecen. Y si uno superpone estados, te aparecen estas singularidades acá que dependen de la posición. Y si uno hace sumas infinitas, uno puede hacer una suma infinita que diverja a un valor. Eso lo que le dice a uno es que el operador no está en el origen. Sí. No, tengo que tener cuidado. El operador estado es equivalente a tener una condición inicial. Entonces di tú que lo haces en t igual a 0. Entonces ahí es donde hay una relación entre la lista de operadores y la lista de estados. Y sus superposiciones de operadores en ese lado te dan una superposición de estados. En la teoría lorentziana no pasa nada porque la evolución es normalita y lo único que produce la evolución en el tiempo es fases. Pero en la evolución euclidiana, el e a la iht o el e a la menos iht se convierte en e a la menos ht y cuando t va a negativo se le puede a uno eso explotar en la cara. Entonces lo que es más correcto es que a cada autovalor de la energía le corresponde un operador de dimensión delta, que es el mismo de la energía, y con eso no se arma una correspondencia operador-estado, pero no es exactamente canónica. O sea, no la define en 0, pero la puedes hacer en -1 y entonces te da distinta. Y es equivalente, en vez de usar x1, x2, usar lambda x1 y lambda x2 y obtiene que un factor de lambda adicional en la métrica. El estado existe en 0, pero la identificación es no canónica. Es canónica siempre y cuando uno diga, lo comparo con el radio igual a 1 y digo que es en t igual a 0. Que es una condición inicial en t igual a 0 y de ahí sí puedo hacer la correspondencia. Pero hay problemas, o sea, si uno no tiene cuidado con eso, le da uno mal. Y normalmente, como cuando uno utiliza autovalores del operador de dilatación, eso no importa porque el operador es el mismo o el estado es el mismo, excepto por un factor escalar. Y como en mecánica cuántica lo que importa es la función de onda, excepto el factor escalar de normalización. Entonces más o menos ahí en ese caso funciona. Pero si uno tiene superposiciones, se le puede dañar a uno la cosa. Y a veces toca tener cuidado con esas. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, estoy aprendiendo lo que tenía que saber de teoría conforme. Y lo que toca saber es cómo calcularse estas cosas. Y cuando uno hace cálculos es dimensiones anómalas. Y si se acuerdan, ahí es donde todos los logaritmos y todas las cosas, toda la teoría de normalización de teoría de campos aparece otra vez. O sea, solo porque la teoría no es conforme no quiere decir que no haya cosas que uno no se tenga que calcular.